Desalambrando la historia. Hoy, la independencia de Uruguay. La República Oriental del Uruguay festeja su Día de la Independencia el 25 de agosto. Ese día del año 1825, en el Congreso de la Florida, los representantes de los cabildos de los pueblos de la provincia oriental del Uruguay proclamaban su independencia del Imperio del Brasil y se declaraban parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Para entender esos hechos debemos buscar en el proceso de la conquista de América por españoles y portugueses. Los españoles llegaron al actual territorio uruguayo en 1516 y en 1527 se construyó el primer campamento fortificado en la costa oriental del Río de la Plata. Luego, en 1574, fundaron en las proximidades de las ruinas del mencionado fuerte la primera villa europea, llamada San Salvador, mientras que en 1624 los misioneros jesuitas fundaban una reducción a orillas del Río Negro. Pero la fuerte resistencia de los pueblos originarios, sumada a la ausencia de oro y plata en la zona, limitaron el asentamiento de los conquistadores en la región durante los siglos XVI y XVII. En 1680, casi 200 años después de la llegada de los primeros europeos, los portugueses comenzarían 100 años de dominio en la banda oriental, violando el Tratado de Tordesillas. Fundaron la colonia del Sacramento, frente a la ciudad de Buenos Aires, y en 1723 un asentamiento en el sitio donde hoy se levanta Montevideo. En 1724 los españoles de Buenos Aires desplazaron a los portugueses del actual territorio de Uruguay. Montevideo fue fundada por los españoles oficialmente en 1726 por las autoridades establecidas en Buenos Aires. España solo tiene Montevideo y sus cercanías. El 90% de la banda oriental seguía siendo portugués. Con la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, comienza el avance de los españoles sobre los territorios ocupados por los portugueses, y en 1777 conquistan definitivamente la colonia del Sacramento. España gobernaba entonces solamente el sur de la banda oriental, quedando el norte de la banda oriental, Río Grande del Sur, Santa Catarina y Paraná, en poder de portugueses. Desde el año de 1763 hasta el 1828, la fortaleza de Santa Teresa y luego el fuerte de San Miguel pasaron a manos portuguesas y españolas constantemente. El hoy departamento de Rocha fue sucesivamente portugués y español. Resumiendo, el territorio de la actual República Oriental del Uruguay fue ocupado por los pueblos originarios y desde la llegada de los europeos fue sometido por el Imperio Español y el portugués. Ambos imperios ocuparon y tuvieron bajo su dominio en forma alternada. La primera mitad del siglo XIX estuvo marcado por una lucha entre España y Portugal para poder obtener el dominio sobre la zona. En 1810, en Buenos Aires, estalla la Revolución de Mayo, a la cual se suma José Gervasio Artigas liderando la banda oriental. En 1815, Montevideo es territorio de la provincia oriental, bajo el mando de Artigas, pero un año después, desde 1816 a 1824, el territorio fue invadido por el Reino Unido de Portugal y Brasil, pasando inicialmente a ser parte del Reino Portugués con el nombre de Provincia Cisplatina. El 25 de agosto de 1825, el Congreso de la Florida, en Uruguay, proclama la independencia de la banda oriental respecto del Imperio del Brasil y se declara parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. No se trató de la declaración de independencia de una nación autónoma, aunque expresaba su soberanía. En ese Congreso se declararon 3 leyes. Una, ley de independencia, con respecto al Imperio de Brasil, Portugal y cualquier otro poder extranjero. 2. Ley de unión de la provincia oriental a las otras provincias unidas del Río de la Plata. Y 3. Ley de pabellón, que estableció como pabellón de la provincia oriental la tricolor, celeste, blanca y punzó, hasta tanto las demás provincias aceptaran la incorporación de la provincia oriental, momento a partir del cual se utilizaría la bandera de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Esa situación devino en una guerra entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Brasil. En los acuerdos de paz, en 1828, se le cede a Brasil un gran territorio al norte de la banda oriental que limita con la provincia de Río Grande del Sur y se declara a la provincia oriental del Uruguay como una nación independiente del Brasil y de las Provincias Unidas del Río de la Plata. A la Yayala primero llegaron los conquistadores españoles y portugueses que esclavizaron a los verdaderos dueños de estas tierras y les robaron sus riquezas. Después, en el siglo XIX, con la creación de los Estados Nacionales Independientes de España, llegó el Imperio Inglés para dividirlos y enfrentarlos, generando dependencia económica con el Reino Unido. Y en el siglo XX desembarcó en América Estados Unidos, con el mismo objetivo de los ingleses, españoles y portugueses, dominar para obtener riquezas. Es así como en Uruguay, como en el resto de la patria grande, aún nos desvelan los anhelos de independencia y libertad. No descansaremos hasta obtener la verdadera y definitiva independencia. Hasta aquí Desalambrando la Historia.